Hola a todos, soy el profe Alan y este es el primero de una lista de videos que estoy haciendo para la materia de Inglés 2. Ya he hecho otros videos en la materia de Inglés 1, así es que ya pueden saber algo de esta dinámica. Les platico muy rápidamente. Ven los videos en su casa, hacemos las actividades en la clase y así esto les beneficia a que todas las dudas que tengan se resuelvan en clase y conmigo ahí, ¿verdad? Para que tengan un aprendizaje más significativo. ¿Ok? Vamos a empezar. First, we will start with the comparative adjectives. ¿Ok? Vamos a empezar con los adjetivos comparativos. ¿Cuáles son estos? Los que se usan para comparar cosas, como su nombre lo dice. Comparative, comparativos en español. Ok. ¿Cómo los podemos utilizar? Por ejemplo, una sandía es más grande que una manzana. Okay, ¿cómo decimos esto en inglés? Okay. A watermelon is bigger than the apple, right? Okay, perfect. En español estamos diciendo es más grande, ¿ok? Pero el más en inglés se puede incluir en la palabra, en el adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, big, bigger, ¿ok? Le agregamos ER. Entonces, cuando vean una palabra, un adjetivo que se le agrega ER al final, o sea, que la conocen por un nombre corto y luego ven que le agregan ER, entonces quiere decir que es más eso, ¿verdad? Por ejemplo, la que dije, big, bigger, grande, más grande. Bigger es más grande. Entonces, the watermelon, la sandía, is bigger, es más grande, than, que la manzana, the apple, la manzana, ¿verdad? ¿Okay? El than siempre va a ir en una oración cuando utilizas un adjetivo comparativo. ¿Okay? Is bigger than, is faster than, es más rápido que, ¿verdad? Así las utilizamos. Hay ciertas reglitas que deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, estas. Vamos a ver. A ver, no sé si alcancen a ver ahí. Pero tenemos, cuando es corto el adjetivo, se le agrega ER, ¿verdad? Cuando es corto nada más, ¿verdad? Porque también tenemos adjetivos que tienen más de 2 sílabas, que en esos se pone la palabra more antes, y eso es el más, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra, aquí tenemos modern, es more modern. O por ejemplo, beautiful, more beautiful. ¿Sí me entienden? Eso es cuando tiene 2 sílabas o más. ¿Qué pasa cuando tiene 2 sílabas y termina en Y? Por ejemplo, happy. Ok, se le quita la Y y ponemos I latina ER. Ok, I latina ER. Así lo convertimos a comparativo, a ese adjetivo, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, y solamente cuando tiene 2 sílabas y termina en Y, solamente ahí se le agrega el IER, ¿verdad? Si tiene 2 sílabas y no termina en Y, entonces se le pone la palabra more antes. Entonces, ¿cuándo es cuando solamente ponemos el ER a una palabra? Cuando tiene solamente una sílaba. ¿Ok? Una sílaba. ¿Qué hacemos cuando
esa sílaba termina en consonante, vocal, consonante, como por ejemplo aquí la palabra big, que se convierte a bigger con doble G. O sea, repetimos la última consonante para su escritura. Big, bigger con doble G. ¿Ok? Entonces, si termina en consonante, vocal, consonante, una palabra, un adjetivo de una sola sílaba, entonces ahí le ponemos doble la última consonante que tiene. ¿Ok? Eso es todo por el tema de adjetivos comparativos. ¿Ok? Vamos a tener otro tipo de oraciones comparativas más adelantito, pero por lo pronto esto ya queda así. ¿Ok? Por último, la estructura siempre va a ser primero el objeto 1, ¿verdad? Vamos a tener en una oración dos objetos. Primero el objeto 1 del que estamos hablando, primero, y luego le agregamos el is, que es el verbo to be, ¿ok? Y luego le agregamos el more, si es un adjetivo de dos o más sílabas. Si en el caso que tenga dos termina en Y, omitan esto, ¿verdad? Le ponemos la palabra more. Si es un adjetivo de una sola sílaba o que termina de dos sílabas que termina con Y, entonces ponemos el adjetivo con ER, ¿verdad? O IER. Y luego sigue than, la palabra than, T-H-A-N, ¿ok? Than, y el objeto 2, ¿ok? The watermelon is bigger than the apple, ¿ok? Ahí va el ejemplo escrito. The watermelon is bigger than the apple. Okay. La sandía es más grande que la manzana. ¿Okay? Esto es el objeto 1. Esto es el verbo to be. ¿Cuál era el verbo to be? Lo pueden ver en los videos de Inglés 1. ¿Ok? En los primeros videos ahí viene. Verbo to be, el verbo ser o estar. El que sigue es el adjetivo con la terminación y la doble asignación de la consonante por ser consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Entonces es big con otra G y el ER para convertirla a más big, o sea, más grande. ¿Ok? Than, que en español lo podemos traducir que es el que, y el objeto 2. ¿Ah? Ok. El adjetivo comparativo es bigger. Ok. Ahora vamos a hacer una, pero con el more, ¿verdad? Con un adjetivo comparativo que sea con más de dos sílabas, ¿verdad? O dos sílabas, pero que no termina con Y. Es
por ejemplo, ahora sí vamos a utilizar nombres propios de personas. Por ejemplo, Yolanda is more beautiful than Esther. ¿Okay? Yolanda es más bonita que Esther. Entonces tenemos objeto 1, el verbo to be, el que lo hace comparativo, ¿verdad? Acá también está en cuadro, este también está en cuadro. El ER es, haz de cuenta, more. Ya no le ponemos aquí el ER, no vamos a poner beautifuler, pues no, eso es completamente incorrecto. Entonces, beautiful, que es el adjetivo, lo estamos haciendo comparativo con el more. Than, que es el que, y el objeto 2, ¿verdad? Perfecto.